Muy buenas, vamos a empezar la unidad 1 de materiales de floristería perteneciente al ciclo de agrojardinería y composiciones florales del primer curso. Vamos a ver lo relativo a la recepción y acondicionamiento del material vegetal. Bueno, dentro de esta unidad vamos a ver nociones básicas sobre morfología vegetal, sobre todo la parte esencial que nos interesa a nosotros en floristería muchas veces, que es la flor. Vamos a ver los elementos vegetales que intervienen en nuestro arte floral para hacer las composiciones en el segundo curso normalmente. Dentro de ellas veremos las flores de corte, verdes y temporadas de comercialización más frecuentes de todo este material. Asimismo veremos algunas técnicas básicas de recogida de flores y plantas, también algunas técnicas básicas de conservación de esas flores y plantas, tales como el secado, el prensado, el teñido, la decoloración incluso de flores secas, cómo podemos hacer esa decoloración. Y por último veremos la recepción y el acondicionamiento que se debe hacer en nuestro establecimiento a todo ese material vegetal con el que nosotros vamos a hacer nuestras composiciones. Bueno, dentro de las nociones básicas que hemos comentado que tenemos que aprender sobre la morfología vegetal, nos vamos a centrar especialmente en la parte de la flor. La flor no es como pone ahí en esos apuntes, hay un pequeño error, no es todo vegetal, no, es una parte del vegetal que además normalmente está asociada a la función de reproducción sexual dentro de las plantas. ¿Esto qué quiere decir? Que en esa parte de vegetal es donde se van a producir las semillas que nos darán lugar a un nuevo espécimen de ese cultivar o de esa variedad. Para que intervengan semillas tiene que haber unas partes masculinas y unas partes femeninas que veremos un poquito más adelante, pero es interesante saber que al grupo de plantas que poseen flores y son capaces de producir semillas se les encuadra dentro del grupo de las espermatofitas. ¿Por qué es importante buscarse esos nombres tan extraños, tan rebuscados, espermatofitas o como vemos ahí, gimnospermas, angiospermas? Bueno, hay que clasificar los especímenes vegetales para tener bastante localizado una determinada planta. Incluso lo que se suele hacer es al revés, fijarse en las partes del vegetal si tiene una cosa, si no tiene otra, para llegar a identificarlo. Bueno, antes de llegar a ese nivel, nosotros lo que nos interesa es saber bastante bien y tener claros que dentro de esas plantas que producen flores y posteriormente semillas, hay dos grandes grupos, gimnospermas, normalmente dioicas, que tienen flores masculinas y femeninas, y que estas flores suelen estar agrupadas en inflorescencias, y el gran grupo de las angiospermas. Las angiospermas son, por así recordarlo, el gran grupo donde nosotros vamos a buscar nuestro material para hacer composiciones. ¿Qué quiere decir? Que la gran parte de nuestras flores que van a dedicarse a hacer ramos o a hacer composiciones están encuadradas dentro de las angiospermas. ¿Y por qué se caracterizan? Básicamente por tener 4 tipos de hojas modificadas, que se van a llamar pétalos, sépalos, estambres y carpelos. Primer adelanto, a lo mejor nosotros pensamos que las flores son estructuras diferentes a las hojas. No, realmente son hojas con una función muy específica y que se ha modificado a lo largo de la selección genética durante miles de años hasta conseguir la forma que tiene actualmente. Pensar también que esto no se va a quedar así. Si nosotros pudiéramos vivir a lo mejor 2 o 3 mil años, una especie vegetal que tenga las flores de un determinado tipo, las hojas de un determinado tipo, va a seguir evolucionando. Dentro de 1000 años, lo más probable es que no se parezca tal como es ahora. Eso también es la base de la selección vegetal. Nosotros veremos a lo largo del curso que un mismo tipo de rosa tiene infinidad de formas. ¿Por qué? Porque se han modificado esas hojas llamadas pétalos o los sépalos o los estambres, puede tenerlos, no puede tenerlos, puede tener diferentes colores, son modificaciones todas ellas de las hojas. Para avanzar un poquito más, tenemos que tener en cuenta que, primero, las flores están compuestas por varios elementos, lo que llamamos nosotros flor, que es un pedúnculo, ese palito que la une al resto de la planta, un receptáculo que va a continuación de ese palito y las piezas florales. Lo que llamamos piezas florales se llaman periantio, cáliz, corola. El gran grupo del androceo,
que es el órgano masculino que comprende estambres y granos de polen, las anteras, y el gineceo, que es otro gran grupo, que es la parte femenina de la flor, en el caso que las haya. Ya veremos que hay, un poquito más adelante, que hay flores que solo tienen parte masculina, o solo femenina, o ninguna de las dos. Bueno, dentro de ese gineceo nos vamos a encontrar el ovario, que es la parte más ensanchada del carpelo, que son, ya les digo, hojas modificadas. Y dentro del ovario tenemos, bueno, yo creo que si vemos la siguiente imagen nos aclaramos un poquito mejor. Bueno, esto ya es otra cosita, ¿no? Ya no estamos hablando de palabras, estamos viendo imágenes. Nos habíamos quedado aquí, en el gineceo. ¿Qué es el ovario? Es esta parte ensanchada. Y dentro del ovario, ¿qué vamos a tener? Óvulos. Este gineceo, aparte del ovario, tiene el estilo, que es este tubito, y el estigma, que es la abertura por donde puede entrar los granos de polen. Si nosotros miramos los granos de polen, estos están dentro de las anteras. ¿Y qué es el conjunto de antera y granos de polen? El estambre. ¿Y el estambre qué es? Pues esta parte de aquí, que se llama androceo. Es la parte masculina. Todo esto de aquí que nosotros vemos es la parte masculina y esto sería la parte femenina, tal y como lo entendemos. Hay más nombres. Después tenemos el núcleo este que se llama periantio. ¿Y de qué está compuesto el periantio? Pues de esos pétalos y esos sépalos. Ya estos tres nombres de eje floral, nectario y pedículo, bueno, pues lo podremos ver más adelante. Lo que nos interesa ahora, tener claro que todo lo que vemos en la imagen son hojas modificadas. Esas hojitas que nosotros acostumbramos a verlas verdes, con una forma de hoja, bueno, ha ido modificando con el tiempo para adaptarse a una función reproductiva. ¿Qué quiere decir que se han adaptado a una función reproductiva? Las plantas tienen que multiplicarse. O sea, en su genética está marcada, tienen un proceso de germinación de una semilla, esas semillas salen un brote, se convierte en tallo, se puede convertir en tallo leñoso, herbáceo, etcétera, etcétera, y crecer. ¿Qué pasa? Eso llega hasta un punto que deja de crecer y ya está, y se muere, ¿no? Pues no, eso tiene que multiplicarse, si no, esto no tiene gracia, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una semilla que germina y no puede multiplicarse más, pues se hubiera extinguido. Entonces, para evitar la extinción y lo que es más frecuente, que prolifere esa especie, se buscan mecanismos. El mecanismo de las plantas con flores es: hago algo llamativo y hago estructuras para poderme polinizar. Hombre, nosotros diríamos, pues no sería más fácil que estos estambres estuvieran cerca de aquí y que por simple gravedad cayeran. Pues sí, pero bueno, como las modificaciones no podemos influir en ellas, esas modificaciones de las hojas han adoptado diferentes formas. Normalmente todas estas formas llamativas es para favorecer la polinización por insectos o por el viento o porque pasan un animal, los toca, los menea un poquito y cae ese grano de polen por aquí, por este estigma, pasa por el estilo y llega hasta el ovario. Una vez que ese grano de polen llega al ovario, fecunda los óvulos. Eso se da en biología, la fecundación. A nosotros lo que nos interesa es tener muy claro qué son las flores. Una vez que nosotros ya lo tenemos claro, seguimos hacia adelante. Ya sabemos lo que es una flor, pero nos falta saber más. Habíamos visto el tema de espermatofita, que son las plantas con flor que pueden producir semillas. Ahora estamos en el punto de, bueno, vamos a ser más específicos. ¿Cómo clasificamos a las plantas? Bueno, pues por el tipo de flor. Y según tengan las piezas, esas modificadas, pétalos, sépalos, etcétera, 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 pues las vamos a poder clasificar. Según tengan esa corola, pueden ser gamopétalos. Eso quiere significar que los pétalos están unidos. Y a pesar de que están unidos, pueden estar unidos de diferentes formas. Y aquí tenemos tres ejemplos. Flores acampanadas, los pétalos están completamente soldados, en forma de campana, como la capuchina. O tenemos una que conocemos bastante bien en el centro, que es en forma de embudo o embundada, como la nicotina glauca, el tabaco moro, el hediondo, como lo conocemos de diferentes nombres. Son esas plantas grandes con las florecitas amarillas. O labiadas. ¿Por qué? Porque ese pétalo, a pesar de que están todos soldados, uno de ellos tiene forma de labio. Bien.
Estas son las que tienen los pétalos soldados. Pero después tenemos las dialipétalas, que es el caso de cuando los pétalos no están soldados. O sea, al no estar soldado podemos tener estas tres opciones. Si solo hay 4 y en forma de cruz, son las cruciformes. Si son 5 y podemos establecer como un pentagrama o una figura geométrica con 5 puntas, son las rosáceas, la familia rosal, almendro, etcétera, etcétera. Y después tenemos pétalos completamente separados, pero muy desflecados. ¿A qué se parece? A los claveles. ¿Cómo las vamos a llamar? Aclaveladas. Bastante sencillo, de momento. Pero ¿qué pasa si no nos fijamos en los pétalos? Si nos fijamos en el resto de partes de esa flor, pues podemos tener flores completas si están todas las piezas, cáliz, corola, estambres y carpelos, o flores incompletas si le falta algo. Flores desnudas si no tienen pétalos ni sépalos. Flores acépalas si no tienen sépalos. Y flores apétalas si no tienen pétalos. Más o menos creo que se va entendiendo cómo se clasifica esto. Aquí lo vamos a dejar.